Hoy vamos a meternos de lleno en la creación de prototipos interactivos de alta fidelidad. Tenemos una serie de documentos que nos llevan de viaje, desde los detalles más microscópicos del diseño Pixel Perfect hasta las grandes estrategias de interacción. La misión, yo creo, es entender qué implica de verdad construir una simulación digital que se sienta como el producto final. O sea, ese puente entre la idea y el código. Para empezar, hay un término que se repite muchísimo: Pixel Perfect. A mí de primeras me suena una obsesión casi neurótica de un diseñador con una lupa, ¿sabes? Pero los documentos sugieren que es menos una manía y más una disciplina de ingeniería, ¿no es así? Totalmente. Es que el nombre engaña un poco. En la práctica profesional, Pixel Perfect no es una cuestión de gusto, es una cuestión de control de calidad técnico. Vamos, es una metodología de precisión matemática para que todo encaje en una grilla de píxeles enteros. El problema que resuelve es uno que vuelve locos a los desarrolladores: los decimales. ¿Te refieres a algo como que un botón esté en la posición 100,5 en lugar de 100? ¿Tan grave es medio píxel? Es un desastre para la nitidez. Las pantallas, por su naturaleza, no pueden mostrar medio píxel. Funcionan con una matriz de píxeles enteros. Entonces, cuando el software intenta renderizar algo en una coordenada con decimales como 100,5 px, pues tiene que improvisar. De baja calidad, de algo que no está bien acabado. En la industria lo llamamos un bug de diseño. Por eso herramientas como Figma tienen la opción de Snap to Pixel Grid para forzar a que todo caiga en números enteros. Entendido. Es como intentar aparcar ocupando media plaza. El sistema se lía. Vale. Si evitamos los decimales a nivel micro, ¿cómo nos aseguramos de que todo el conjunto tenga coherencia? Supongo que ahí entra la famosa grilla de 8 puntos que mencionan los documentos. Exacto. Si el Pixel Perfect es la microingeniería, la grilla es la ingeniería estructural. Y lo fascinante de la grilla de 8 puntos es que no es una elección arbitraria. Se ha convertido en el estándar por dos razones matemáticas muy potentes. La primera es la escalabilidad. La gran mayoría de resoluciones de pantalla son divisibles por 8. Pero la magia de verdad ocurre con las pantallas de alta densidad. ¿Las retina? ¿Las que duplican o triplican los píxeles en el mismo espacio? Precisamente. Una pantalla 2X duplica los píxeles. Un elemento que en tu diseño mide 8 píxeles se renderiza usando 16 píxeles físicos. En una 3X son 24. Siempre obtenemos números enteros. Mantenemos esa nitidez perfecta. Ahora imagina que hubiéramos elegido una base impar, como 5. En una pantalla de 1,5 que existen, tendríamos 7,5 y volvemos al problema de los bordes borrosos. Entiendo la lógica matemática. Es impecable. Pero, y aquí hago de abogado del diablo, ¿no se siente como una camisa de fuerza para un diseñador muy creativo? O sea, ¿no se pierde algo de libertad al estar tan atado a múltiplos de 8? Es una pregunta excelente, porque toca el eterno debate entre sistema y libertad. La respuesta que da la industria es que esta restricción, en realidad, libera. Es la segunda gran razón. Reduce la fatiga de decisión. En lugar de dudar entre 12, 13, 14 o 15 píxeles para un espaciado, las opciones se reducen. 8, 16, 24. Ya. Esta limitación te obliga a crear un ritmo visual consistente y acelera el trabajo una barbaridad. Al final, la creatividad no está en si el margen es de 13 o 16, sino en cómo se estructura la información. De acuerdo, me convence. Es una restricción que genera coherencia. Entonces, esta grilla es el plano. Pero el edificio tiene que adaptarse a distintos terrenos. Móvil, tablet, un monitor gigante. ¿Cómo se traduce esa estructura a un mundo tan fluido? Pues aquí es donde el prototipo tiene que demostrar su inteligencia. Los documentos distinguen muy bien tres estrategias. La primera, y más primitiva, fue el diseño líquido. Se basa en porcentajes. Le dices a una columna que ocupe el 50% y se estira o encoge como un chicle. Funciona, pero tiene un problema grave en los extremos. En una pantalla muy ancha, las líneas de texto se hacen eternas, imposibles de leer. Vale, el diseño líquido suena un poco caótico. La alternativa entonces sería tener como 3 fotos fijas, ¿no? Una para móvil, una para tablet. ¿Pero no se siente un poco brusco? Cuando la ventana está en un tamaño intermedio y de repente todo salta a otra disposición. Has descrito perfectamente la segunda estrategia, el diseño adaptativo. Y sí, esa es su principal desventaja.
Tienes plantillas estáticas para rangos de pantalla específicos, los breakpoints. Tienes un diseño para móvil, otro para tablet, otro para escritorio. La interfaz no fluye, sino que salta de un layout a otro. Te da un control absoluto, pero la experiencia puede ser extraña. Por eso surgió el estándar actual. El diseño responsivo, que por lo que entiendo es una especie de híbrido. Es la combinación inteligente de los dos anteriores. Usa grillas fluidas, como el diseño líquido, para que todo fluya suavemente. Pero al llegar a ciertos puntos de quiebre, la estructura se reorganiza por completo, como en el adaptativo. Por ejemplo, una barra lateral en escritorio podría moverse debajo del contenido principal en móvil. Es lo mejor de ambos mundos. Exacto. Fluidez y optimización. Y muy importante, como señalan las fuentes, mantiene todo el contenido disponible. No se esconde información, simplemente se presenta de forma más inteligente. Y esto conecta directamente con el enfoque Mobile First. Tiene mucho sentido. Es más fácil añadir un balcón a una casa bien cimentada que intentar meter los cimientos debajo de un edificio ya construido. Diseñar primero para la pantalla pequeña te obliga a ser brutalmente minimalista. Y lo que se menciona de que Google premia en SEO a los sitios mobile friendly, eso ya no es una buena práctica, es una cuestión de supervivencia digital. Exacto. Pero ya tenemos la estructura visual impecable, un diseño perfecto. Pero todo esto es un cuadro precioso, hasta que alguien intenta tocarlo. Si no se puede usar, no sirve de nada. Y aquí es donde los documentos marcan una línea muy clara, la diferencia entre un mockup y un prototipo. Es una diferencia crucial. Un mockup es una imagen, una foto. Es útil para discutir la estética, los colores. Un prototipo, por definición, siempre es interactivo. Simula el flujo de uso, te permite hacer clic, deslizar, navegar. Es la única forma de validar si el diseño funciona. Y aquí entra en juego el concepto de affordances. Las affordances, las pistas visuales que nos da un objeto sobre cómo usarlo, ¿verdad? Como la forma de una manilla. Precisamente. En una interfaz digital, un botón con una ligera sombra parece que sobresale, y esa percepción te pide que lo presiones. Un texto azul y subrayado, por convención, pide ser clicado. Un buen prototipo se asegura de que estas pistas sean claras. Pero el verdadero pelierro, y las fuentes lo subrayan, son las affordances falsas. Elementos que parecen interactivos pero no lo son. Me ha pasado 1000 veces. Hago clic en un texto que parece un enlace una y otra vez y empiezo a pensar que el ratón está roto, cuando en realidad es un fallo de diseño. Exacto. Es una fuente de frustración garantizada, porque rompe la confianza del usuario en las reglas de la interfaz. Si algo parece un botón, debe ser un botón. Hablando de guiar al usuario, hay una idea en los documentos que me parece fascinante, los empty states o estados vacíos, porque estamos diseñando la ausencia de algo. No lo que hay que mostrar, sino lo que pasa cuando no hay nada que mostrar. Más allá del típico crea tu primer proyecto, ¿hay algún ejemplo de un estado vacío que te haya sorprendido por lo bien que funcione? Absolutamente. Es uno de los aspectos más descuidados, pero que más definen una experiencia pulida. Un estado vacío no es un error, es una oportunidad de oro para guiar, educar y motivar. La anatomía básica de uno bueno incluye una ilustración, un texto que explique la situación y, crucialmente, una llamada a la acción clara. Pero los mejores van más allá. Por ejemplo, piensa en el estado de inbox cero en algunas apps de correo. Cuando has contestado a todo, no te muestra una pantalla en blanco y desoladora. Te felicita. Te muestra una imagen relajante, convierte una tarea tediosa en un logro. O una búsqueda sin resultados. La versión mediocre dice, no se han encontrado resultados. La excelente dice, no hemos encontrado producto. Quizás quisiste decir producto. Y además te muestra categorías populares. es convertir un no en un ¿qué tal si? Muy potente. Y claro, toda esta interacción cambia radicalmente cuando quitamos el ratón. En el escritorio tengo el estado hover. En el móvil eso desaparece. O tocas o no tocas. ¿Cómo se compensa esa pérdida? Es un punto clave. La interacción es directa. Esto significa que cualquier información crítica no puede depender del hover. Tiene que estar visible o accesible mediante un toque. Además, el objetivo debe ser mucho más grande. Un dedo es menos preciso que un cursor. Las guías de Apple y Google recomiendan un tamaño mínimo de 44 a 48 píxeles para que un botón sea cómodo de pulsar. Y luego está todo el lenguaje de gestos que hemos aprendido. Correcto. Los gestos son la gramática de las interfaces táctiles. El tap, el toque, es el nuevo clic. El long press, el toque prolongado, se ha convertido en el clic derecho del móvil,
para abrir menús contextuales. El swipe, deslizar, es muy versátil. Sirve para pasar fotos, eliminar un email o el famoso pull to refresh para actualizar. Y por último, el pinch o pellizco, que es el gesto universal para hacer zoom. Un buen prototipo debe simularlos todos. Vale, y ya para terminar, un último punto técnico que siempre genera debate. La tipografía. Ve una tensión constante entre el equipo de branding, que quiere su fuente corporativa, y el de rendimiento, que se queja de que las fuentes personalizadas ralentizan la carga. ¿Cuál es el veredicto aquí? Es el dilema clásico entre identidad y rendimiento. Las web fonts, como las de Google Fonts, son fantásticas para el branding. Aportan una personalidad única, consistencia. La gran desventaja es el rendimiento. El navegador tiene que descargar el archivo de la fuente y mientras lo hace pueden pasar dos cosas malas. O el texto es invisible o aparece con una fuente genérica y luego cambia bruscamente. El infame flash of unstyled text. Ese mismo, que da una sensación muy poco profesional. ¿Y cuál es la alternativa para los obsesos de la velocidad? La alternativa son las System Fonts, las fuentes nativas, las que ya están instaladas en el sistema operativo. San Francisco en un iPhone, Roboto en un Android. La ventaja es brutal. La carga es instantánea, latencia cero, la interfaz se siente más rápida y más integrada. Por eso, como indican los documentos, empresas donde cada milisegundo cuenta, como GitHub o Booking.com, han migrado a usar fuentes de sistema. La desventaja, claro, es que pierdes esa tipografía única de tu marca. Entonces, si unimos todas las piezas, ¿qué significa todo esto? Que un prototipo de alta fidelidad no es solo un diseño bonito. Es una síntesis de precisión matemática, arquitectura adaptable y una profunda comprensión de la psicología humana. Exactamente. El objetivo final de un prototipo así es entregar al equipo de desarrollo no solo un dibujo, sino un plano funcional increíblemente detallado. Reduce la incertidumbre, minimiza errores. Se trata de que la persona que usa el producto sepa qué hacer sin tener que pensarlo dos veces, que la interfaz se sienta como una extensión natural de su intención. Hemos hablado mucho de la interacción a través del tacto, con gestos que ya son casi un lenguaje universal. Pero las fuentes mencionan de pasada los gestos sin contacto, usando cámaras o sensores para detectar el movimiento. Si el gran objetivo del diseño de interacción es imitar y facilitar el movimiento humano natural, ¿cómo crees que cambiará nuestra relación con la tecnología cuando ya ni siquiera necesitemos tocar las pantallas para comunicarnos con ella?